Soy Clara. Siempre fui la que se fue. La hija ingrata que prefirió estudiar restauración de libros antiguos en la capital en lugar de quedarse a cuidar el patrimonio familiar en la finca Los Álamos. Mi hermano, Roberto, fue el que se quedó. El hijo perfecto, el que manejaba las cuentas, el que le sostenía la mano a mamá en las cenas de beneficencia. O eso es lo que todos creían. A mis 40 años, mi vida estaba hecha de papel viejo y pegamento. Una existencia tranquila y modesta. Cuando mamá murió, el dolor fue un golpe sordo, distante, mezclado con la culpa de no haber estado allí al final. Roberto me había dicho que ella no quería verme, que estaba demasiado dolida por mi ausencia. Yo le creí. Asumí mi rol de villana en la narrativa familiar y me mantuve alejada, enviando cartas que nunca recibieron respuesta el día de la lectura del testamento. El despacho del notario olía a cuero viejo y a la colonia cara de mi hermano. Yo esperaba poco, quizás algún mueble, las joyas de la abuela, pero cuando el abogado leyó la cláusula final, el mundo se detuvo. A mi hija Clara, por su abandono y desinterés, no le lego nada. Todo mi patrimonio pasa a manos de mi hijo Roberto, mi único consuelo. Sentí las miradas de lástima y el triunfo apenas disimulado de mi hermano. Me fui de allí sin nada más que una caja de libros viejos que Roberto me permitió sacar de la biblioteca por caridad. No sabía que en esa caja, entre páginas amarillentas de una novela olvidada, viajaba mi salvación y su condena. Y así comenzó todo. El despacho del notario Echeverría olía a una mezcla rancia de cera para muebles y tiempo detenido. Era un olor que se te pegaba a la ropa y a la piel, como si el polvo de las décadas se negara a ser sacudido. Yo estaba sentada en una silla de cuero rígido que crujía cada vez que respiraba, tratando de hacerme lo más pequeña posible. A mi lado, Roberto, mi hermano, ocupaba el espacio con la naturalidad de quien ha nacido para heredar la tierra. Su traje italiano azul noche era impecable, ni una arruga, ni una mota de polvo, contrastando cruelmente con mi abrigo de lana gris, que ya había visto demasiados inviernos y tenía una hebra suelta en el puño que no dejaba de mirar. La luz de la tarde entraba filtrada por unas cortinas de terciopelo pesado, creando una atmósfera de funeral perpetuo. No habíamos intercambiado más de 3 palabras desde que llegamos. ¿Cómo estás?, preguntó él con esa voz suave y untuosa que reservaba para las ocasiones públicas. Bien, mentí yo. Y eso fue todo del notario, un hombre con más papada que cuello y unas gafas que se deslizaban constantemente por su nariz, rompió el sello del sobre con un sonido seco, similar al de un hueso al partirse. Mi corazón dio un vuelco. No por la codicia, yo sabía que la finca y el dinero irían a Roberto, siempre fue el plan, sino por la esperanza absurda e infantil de encontrar una última palabra de cariño. Un te perdono. Un te quiero, a pesar de todo. Procedo a la lectura del testamento de doña Matilde Álvarez de la Vega, anunció Echeverría. Su voz monótona desprovista de cualquier empatía. Las cláusulas legales se sucedieron como una letanía aburrida. Impuestos, legados menores a la parroquia, la liquidación de deudas. Roberto escuchaba con la cabeza inclinada, una mano cubriendo sus ojos, en un gesto de dolor perfectamente ensayado. Yo, en cambio, sentía que el aire de la habitación se volvía cada vez más denso, más difícil de tragar, y entonces llegó, el notario se aclaró la garganta. Hizo una pausa incómoda y me miró por encima de sus gafas. Fue una mirada fugaz, cargada de una lástima profesional que me heló la sangre. En cuanto a mi hija, Clara, empezó a leer y sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Roberto suspiró. Un suspiro largo, triste, teatral. Declaró que, debido a su continuado abandono, su falta de cuidados durante mi enfermedad y su desinterés total por el bienestar de esta familia, es mi voluntad expresa excluirla de cualquier participación en mi patrimonio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras flotaban en el aire, tóxicas. Abandono. Desinterés, todo mi patrimonio. Bienes muebles e inmuebles, así como mis activos financieros, pasan a manos de mi hijo Roberto, mi único consuelo, mi único apoyo en los años de soledad a los que fui condenada por la ingratitud de mi hija. No lloré, no pude. El golpe fue tan bruto, tan directo al centro de mi identidad, que me quedé paralizada. No era el dinero, que se quedaran con la finca, con la plata, con los cuadros. Era la sentencia moral. Mi madre había muerto convencida de que yo la odiaba. Había muerto creyendo que mi ausencia era crueldad, cuando en realidad era obediencia. Roberto se había encargado de eso. A mi hija Clara no le lego nada. El notario cerró la carpeta con suavidad. Eso es todo.
Me quedé mirando mis manos, entrelazadas con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Sentí una mano sobre mi hombro, caliente, pesada. Era Roberto. Lo siento mucho, Clarita susurró, acercándose a mi oído. Olía a sándalo y a triunfo, mamá. Bueno, ya sabes cómo se puso al final. La demencia, el dolor. Ella se sentía muy sola. Yo intenté convencerla, te lo juro, pero estaba obsesionada con que la habías olvidado. Me aparté de su tacto como si me hubiera quemado. Lo miré a los ojos. Eran ojos oscuros, húmedos por unas lágrimas que parecían reales, pero detrás de esa humedad vi el brillo frío de la satisfacción. Él había ganado. No solo la herencia, sino la historia. Él era el héroe mártir. Yo, la villana fugitiva. Yo escribí, dije, mi voz temblorosa, rota. Le escribí todas las semanas, Roberto. Te envié las cartas para que se las leyeras. Llamé. Nunca llegaron, Clara me interrumpió con una suavidad paternalista. El correo en el pueblo es un desastre, lo sabes. Y las llamadas. Ella no quería ponerse. Decía que, si no venías en persona, no quería escuchar tu voz. Y tú nunca viniste. Tú me dijiste que no fuera, repliqué, sintiendo como la rabia empezaba a bullir bajo la culpa. Me dijiste que el médico había prohibido las visitas porque la alteraban. Roberto se encogió de hombros, un gesto de impotencia estudiada. Yo solo protegía a mamá. Ella sufría mucho cuando preguntaba por ti y tú no aparecías. Al final, fue mejor así. Murió en paz, Clara. Conmigo. Me levanté. La silla de cuero hizo un ruido obsceno al arrastrarse hacia atrás. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. La atmósfera del despacho me estaba asfixiando. La humillación de ser repudiada legalmente frente a un extraño y frente a mi verdugo era insoportable. ¿Hay algo que deba firmar? Pregunté al notario, ignorando a mi hermano. Solo el acuse de recibo de la lectura, dijo Echeverría. Extendiéndome un papel firme. Mi firma salió temblorosa, pequeña. Como yo me sentía en ese momento, Roberto, dijo el notario. Las llaves de la propiedad y el acceso a las cuentas ya son tuyos. Mi hermano asintió solemnemente. Luego se volvió hacia mí. Clara, escucha, no quiero ser cruel. Sé que tu situación económica es complicada, con eso de los libros viejos. Hizo una pausa para dejar claro su desprecio por mi profesión. Puedes ir a la casa mañana, a recoger tus cosas personales que quedaron en tu vieja habitación. Y, si quieres llevarte algo de la biblioteca, algunos libros viejos que mamá iba a tirar, puedes hacerlo. Por caridad, me tragué el orgullo, porque el orgullo no paga el alquiler y porque necesitaba ver la casa una última vez. Necesitaba despedirme de la madre que nunca me conoció realmente. Y de mañana, dije, con la voz muerta, gracias. Salí del despacho sin mirar atrás. El pasillo estaba frío. Mientras bajaba las escaleras hacia la calle, la palabra nada resonaba en mi cabeza con el ritmo de mis pasos. Nada, nada, nada. Mi madre me había borrado. Y Roberto sostenía la goma de borrar con una sonrisa de pena. Pero en ese momento, hundida en la miseria, no sabía que la verdadera herencia no estaba en las cuentas bancarias, sino escondida, donde Roberto jamás se molestaría en mirar, entre las páginas de lo que él consideraba basura. El taxi me dejó frente a la verja de hierro forjado de Los Álamos, bajo un cielo gris plomizo que amenazaba tormenta. El conductor me miró por el retrovisor con impaciencia, mientras yo contaba las monedas para pagarle, sintiéndome más pobre y pequeña que nunca frente a la casa que una vez fue mi castillo. Al bajar, el chirrido de las bisagras oxidadas de la entrada fue el primer saludo. Nadie las había engrasado en meses. Ese sonido agudo, metálico, fue la primera señal de que la casa, al igual que mamá, había estado muriendo lentamente sin mí. Roberto ya estaba allí. Su coche deportivo, una mancha roja brillante y agresiva, sobre la grava gris del camino de entrada, parecía un intruso en el paisaje melancólico de robles viejos y yedra. Me esperaba en el porche consultando su reloj de pulsera, con esa postura de impaciencia contenida que había perfeccionado desde la infancia. Llegas tarde, Clara, dijo, sin levantar la vista del reloj. Tengo una reunión con la inmobiliaria a las 5. Tienes poco tiempo. El autobús se retrasó, murmuré, subiendo los escalones de piedra. Cada paso pesaba una tonelada. Él sacó un llavero con demasiadas llaves, hizo girar la cerradura de la puerta principal y la empujó. El aire que salió del interior de la casa me golpeó en la cara. No olía a hogar, no olía a los guisos de la cocinera, ni a la lavanda que mamá ponía en los jarrones del vestíbulo. Olía a cerrado, a alcanfor y a una medicina rancia y dulce que se te metía en la garganta.
Olía a enfermedad terminal. Tienes hasta mañana al mediodía, anunció Roberto, entrando delante de mí y encendiendo las luces del vestíbulo que parpadearon antes de estabilizarse. Mañana vienen los cerrajeros. Voy a cambiar todas las cerraduras por seguridad. También vendrá una empresa de limpieza a vaciar. Bueno, a vaciar lo que sobra, lo que sobra. Entré, sintiéndome como una ladrona, una intrusa en mi propia memoria. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando ser liberados. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, un eco hueco que gritaba soledad. ¿Puedo subir a ver su habitación? Pregunté, mi voz apenas un susurro en la inmensidad del recibidor. Roberto suspiró, exasperado. Haz lo que quieras, Clara, pero no desordenes nada. Ya está todo inventariado por el notario. Si falta algo de valor, lo sabré. La advertencia me dolió más que una bofetada. Creía que venía a robar. Asentí y subí la escalera principal, aferrándome a la barandilla de caoba que tantas veces había bajado corriendo de niña. Estaba fría, polvorienta al tacto. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra. Me detuve frente a la puerta de mamá. Mi mano tembló al girar el pomo. La habitación estaba exactamente como debía haber estado en el momento de su muerte. La cama con el dosel de madera oscura, las cortinas pesadas cerradas, la mesita de noche llena de frascos de pastillas color ámbar. Me acerqué a la cama. Aún podía ver la huella de su cuerpo en el colchón. Una depresión ligera donde había pasado sus últimos días. Me senté en el borde, con cuidado, como si pudiera romper el silencio. Acaricié la colcha de seda fría. Mamá, susurré. Pero la habitación me devolvió solo vacío. Busqué con la mirada las fotos. Mamá siempre tenía la mesita llena de marcos de plata. Fotos de papá, fotos de Roberto y yo en la playa, fotos de mi graduación. Estaban allí, pero algo estaba mal. Había una foto de Roberto recibiendo su diploma. Una foto de Roberto con su primera novia. Una foto de mamá sola, joven y radiante. Pero yo no estaba. Mis fotos habían desaparecido. Los marcos, donde solía estar mi cara sonriente, habían sido vaciados o girados contra la pared. Levanté uno de los marcos caídos. Estaba vacío. Solo el cartón gris de fondo. Sentí un sollozo subir por mi pecho, agudo y doloroso. Roberto no mentía. Ella me había borrado. En sus últimos meses, en su delirio o en su rencor, había quitado mi rostro de su vista para no tener que recordar a la hija que no estaba. O peor, Roberto las había quitado para alimentar su soledad. Es triste, ¿verdad? La voz de Roberto me sobresaltó. Estaba apoyado en el marco de la puerta, observándome con esa calma clínica. Al final, le dolía demasiado verte. Me pidió que las guardara. Dijo que ver tu cara le recordaba que habías elegido tus libros viejos antes que a ella. Dejé el marco vacío sobre la mesa con un clic suave. Yo no elegí los libros, Roberto. Elegí mi vida. Y tú te encargaste de que esa elección pareciera una traición. Él se encogió de hombros y entró en la habitación caminando con la autoridad del dueño. Abrió un cajón del armario y empezó a revisar unas cajas de joyas. Lo que tú digas, Clara. La historia la escriben los que se quedan. Cerró el cajón de golpe. Date prisa. Quiero cerrar esta planta. Recoge tus cosas de tu cuarto y vete. No quiero drames. Salí de la habitación de mi madre, sintiendo que me arrancaban la piel a tiras. Fui a mi antiguo dormitorio, al final del pasillo. Al entrar, el tiempo retrocedió 20 años. Mis pósters de bandas de los 90 cegían allí, descoloridos por el sol. Mis peluches en la estantería, cubiertos de polvo gris. Era un museo de una chica que ya no existía. Saqué una maleta vieja del armario y empecé a meter ropa que sabía que no me pondría, cartas antiguas de amigas del colegio, pequeños trofeos de natación. Cosas sin valor, cosas que para Roberto eran basura, pero que para mí eran la prueba de que yo había vivido allí, de que yo había sido amada allí. Mientras doblaba un jersey apolillado, escuché a Roberto en el pasillo hablando por teléfono. Sí, mañana a primera hora. Quiero que vacíen la biblioteca primero. Hay toneladas de papel viejo que solo acumulan humedad. Sí, al contenedor. Todo. No voy a guardar basura, me detuve. La biblioteca, el corazón me dio un vuelco. La biblioteca de papá. El lugar donde mamá y yo pasábamos las tardes de lluvia, ella leyendo novelas románticas y yo aprendiendo a encuadernar. Roberto iba a tirarlo todo, cerré la maleta de golpe. No me importaba la ropa, no me importaban los muebles, pero no podía dejar que destruyera los libros. Salí al pasillo, arrastrando mi maleta. Roberto colgó el teléfono al verme. ¿Ya está?
Preguntó. Me dijiste que podía llevarme libros, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Dijiste por caridad. Él soltó una risa breve. Ah, sí. Tu herencia de papel. Sí, llévate lo que quieras. Me ahorras el trabajo de cargarlos hasta el contenedor de reciclaje. Pero date prisa. Cierro la casa en una hora. Tenía una hora para salvar lo que pudiera de la ojera de vanidades de mi hermano. Bajé las escaleras corriendo hacia la biblioteca, sintiendo que esa era mi verdadera despedida. No de la casa ni del dinero, sino de la memoria de lo que fuimos antes de que el rencor y la ambición lo pudrieran todo. La biblioteca era el corazón de la casa, o al menos lo había sido. Al empujar las puertas dobles, esperaba encontrar el santuario cálido de mi infancia, pero lo que encontré fue un cementerio. El aire estaba estancado, cargado de polvo en suspensión que bailaba en los rayos de luz oblicuos de la tarde. Las estanterías de roble, que recordaba repletas de lomos de cuero y colores vibrantes, mostraban huecos ominosos como una boca a la que le faltan dientes. Roberto ya había empezado la purga. En el centro de la sala había varias cajas de cartón abiertas, destinadas a la basura. Me arrodillé junto a la primera, sintiendo una urgencia física, casi animal. Tenía que salvar lo que pudiera. Mis manos, acostumbradas a tratar el papel con la delicadeza de un cirujano, se movían ahora con torpeza, escarbando entre volúmenes de enciclopedias desactualizadas y novelas de bolsillo. Basura, todo basura. Mascullé, con los ojos llenos de lágrimas de frustración, encontré una caja vacía cerca de la chimenea y empecé a llenarla. No elegí los libros más valiosos. Roberto, en su ignorancia culta, probablemente ya había vendido las primeras ediciones a algún anticuario sin escrúpulos. Elegí los libros que tenían huellas. Tomé una edición de Mujercitas con el lomo partido, la que leí hasta la saciedad a los 12 años. Rescaté un recetario manuscrito de la abuela, manchado de aceite y chocolate, y entonces lo vi en la estantería más alta, casi invisible por la capa de polvo gris. Estaba el ejemplar de Cumbres Borrascosas, era una edición barata, de tapa dura forrada en tela verde, nada que llamara la atención de un tasador. Pero para mí era sagrado. Era el libro favorito de mamá. Recordé las tardes de lluvia, su voz leyendo en voz alta el pasaje de Catherine y Heathcliff en el páramo. Recordé cómo acariciaba la portada con sus dedos largos y finos cuando estaba triste. Me estiré, poniéndome de puntillas, y lo bajé. Al tenerlo en mis manos, sentí una punzada de conexión eléctrica. Olía a vainilla vieja y a ella. Lo abrí al azar. No había nada, solo páginas amarillentas. Lo cerré y lo coloqué con reverencia en mi caja de cartón, encima del recetario. 40 minutos, Claran anunció Roberto desde el umbral. No entró. Se quedó allí, vigilando, como si temiera que me metiera los candelabros de plata en los bolsillos. Ya casi termino, dije sin mirarlo. Mientras me levantaba, mi pie chocó con algo metálico en el suelo. Medio oculto bajo una pila de revistas de decoración. Miré hacia abajo, era la caja de música, era una pieza antigua, de madera taraseada con nácar, que tocaba el claro de luna de Debussy. O solía hacerlo. Ahora estaba tirada de lado, con la tapa arrancada de una bisagra y el mecanismo expuesto. Roberto la había descartado como chatarra. La recogí. El cilindro metálico estaba atascado, pero la madera, aunque astillada, seguía siendo hermosa. Era el regalo que papá le había hecho a mamá en su 10º aniversario. Roberto la había tirado al suelo, literalmente. Eso está roto, dijo Roberto, viendo el objeto en mis manos. El mecanismo se atascó hace años. Iba al contenedor. Para ti todo lo que no brilla es basura, ¿verdad? Respondí, limpiando el polvo del nácar con la mengue de mi abrigo. Me la llevo, llévatela. Hazme el favor de limpiar mi suelo. Metí la caja de música en un hueco entre los libros, protegiéndola con un viejo chal de lana que también rescaté. Mi caja de descartes estaba llena. Pesaba, pero era un peso que necesitaba cargar. Cerré las solapas de cartón y levanté la caja. Mis brazos protestaron, pero me negué a pedir ayuda. Caminé hacia la puerta, pasando junto a Roberto. Él se apartó lo justo para no rozarse con mi basura. ¿Eso es todo?, preguntó, mirando la caja con desdén. ¿Libros viejos y una caja rota? Podrías haber pedido algo más útil, Clara. Un cheque, tal vez. Si me lo hubieras pedido con humildad. Me detuve en el recibidor. La luz de la tarde ya moría, y las sombras de la casa parecían alargarse para atraparme. No quiero tu dinero, Roberto, y no quiero tu utilidad. Me llevo lo que tiene memoria. Tú quédate con lo que tiene precio. A ver cuál de los dos duerme mejor. Salí al porche. El aire frío de la tormenta inminente me recibió.
Escuché el sonido pesado de la puerta principal, cerrándose a mis espaldas, seguido inmediatamente por el giro seco de la llave. Clac, clac. 2 vueltas, me quedé sola en el camino de grava, con una caja de cartón en los brazos y el sonido de las cerraduras sellando mi pasado. No tenía casa, no tenía herencia, según el testamento, no tenía madre. Solo tenía esta caja de papel viejo y madera rota. Caminé hacia la verja, luchando contra el viento, sintiendo una resignación amarga. Había sido expulsada del paraíso, pero al menos no me iba con las manos vacías. Me llevaba los restos del naufragio. Mi apartamento en la ciudad no tiene nombre aristocrático como Los Álamos. Es un 4º piso sin ascensor en un edificio de ladrillo visto que huele a guiso de vecinos y a humedad de cañerías antiguas. Subí los 4 tramos de escaleras arrastrando la caja de libros como si llevara el ataúd de mi propia infancia. Al cerrar la puerta tras de mí y girar el pestillo, el silencio me recibió. Pero no era el silencio hostil y cargado de reproches de la mansión familiar. Era un silencio honesto, el silencio de mi propia vida, pequeña y solitaria. Dejé la caja sobre la mesa de formaica de la cocina. Mis brazos temblaban por el esfuerzo y la tensión acumulada. Me dejé caer en una silla, sin quitarme el abrigo, y me quedé mirando el cartón húmedo por la lluvia que había empezado a caer durante el trayecto. La realidad me golpeó entonces. No como una bofetada, sino como una marea lenta y fría que subía desde mis pies. Estaba desheredada, huérfana y desheredada. La madre que me había enseñado a leer, la que me había enseñado a distinguir el olor del papel viejo del olor del moho, me había borrado de su existencia legal y emocional. La rabia se mezcló con el dolor, creando un nudo en mi garganta que me impedía tragar. ¿Por qué, mamá?, pregunté al aire vacío de la cocina. ¿Tan mala hija fui? Me levanté y me quité el abrigo, tirándolo sobre el sofá. Necesitaba hacer algo. Mis manos, entrenadas en la disciplina de la restauración, buscaban ocupación para calmar la mente. Fui a la cocina, me preparé un té fuerte y volví a la caja. Empecé a sacar los libros uno a uno, con la reverencia de un arqueólogo. Mujercitas. El lomo estaba partido. Las páginas se soltaban como hojas secas en otoño. Lo acaricié. Recordé el día que se me cayó en la bañera y como mamá, en lugar de regañarme, me enseñó a secar las páginas con papel secante y paciencia. Las cicatrices hacen al libro más tuyo, Clara, me había dicho. Ahora, esa frase resonaba con una ironía dolorosa. Saqué el recetario de la abuela. Al abrirlo, el olor a canela y grasa rancia se liberó, transportándome a navidades pasadas. Pasé las páginas buscando la letra de mamá. Allí estaba. Anotaciones al margen con su caligrafía inclinada y elegante. Añadir más nuez moscada para Roberto, le gusta fuerte. Incluso en las recetas, Roberto era el protagonista. Cerré el cuaderno con un golpe seco, sintiendo una punzada de celos infantiles que creía superados. Luego, tomé la caja de música. La puse bajo la luz de la lámpara de trabajo. El nácar estaba sucio, opaco. La bisagra, retorcida. Con mis herramientas de precisión, unas pinzas finas y un destornillador de relojero que siempre tenía a mano, intenté enderezar el mecanismo. Quería escuchar la melodía. Necesitaba escuchar ese claro de luna distorsionado para sentir que algo de la belleza de mi madre seguía vivo. Pero estaba atascada. El cilindro metálico estaba oxidado por dentro, bloqueado por años de abandono. Roberto tenía razón. Estaba rota, inservible. Como nosotras, murmuré, apartando la caja con frustración. Me quedé allí, rodeada de mis descartes, sintiendo que la noche se cerraba sobre mí. La soledad era absoluta. No tenía a quién llamar. No tenía dinero para pelear contra el ejército de abogados de Roberto. Solo tenía mi oficio y estos papeles viejos. Volví a la caja de cartón. Quedaba un libro en el fondo, envuelto en el chal de lana Cumbres Borrascosas. Lo saqué. La cubierta de tela verde estaba desgastada en las esquinas, mostrando el cartón gris debajo. Era una edición modesta de los años 50. Lo sostuve en mis manos, pesándolo. Se sentía denso, compacto. Este era el libro. El libro que ella leía cuando papá murió. El libro que leía cuando Roberto se iba a internados caros y yo me quedaba en casa, escuchando sus suspiros. Empecé a revisarlo, página por página, buscando. No sabía qué. ¿Una flor seca? ¿Un marcapáginas olvidado? Buscaba una conexión. Buscaba a la mujer que existía antes de la enfermedad y el veneno de mi hermano. Pasé el capítulo de la llegada de Heathcliff. Pasé la muerte de Catherine. Las páginas crujían suavemente. No había notas al margen. No había subrayados. Estaba extrañamente limpio para ser un libro tan leído. Llegué al final. La contraportada.
Mi dedo, sensible a las texturas por años de trabajo con papel, notó algo: la guarda posterior del papel que une la tapa dura con el bloque de hojas no estaba perfectamente lisa. Había una ligera ondulación, casi imperceptible a la vista, pero evidente al tacto, como si el pegamento se hubiera secado mal, o como si hubiera algo debajo. Acerqué el libro a la luz. No era un defecto de encuadernación. El papel de la guarda tenía una pequeña arruga en la esquina inferior, como si hubiera sido levantado y vuelto a pegar con prisa, con un adhesivo casero, no industrial. Mi corazón dio un vuelco. Curiosidad profesional mezclada con una intuición repentina. Mamá no era restauradora, pero me había visto trabajar muchas veces. Sabía cómo funcionaban los libros. Sabía que los libros guardan secretos. Tomé mi bisturí, el que usaba para levantar exlibris antiguos. Con un pulso que de repente se había vuelto firme, deslicé la hoja fina bajo la esquina del papel de la guarda. El papel se dio con un sonido rasgado, seco. Levanté la solapa de allí, escondido entre el cartón de la tapa y el papel de la guarda. Había algo. No era dinero, no era una joya. Era un pliego de papel de cebolla, doblado en 4, tan fino que era casi translúcido. Estaba presionado contra el cartón, oculto para cualquiera que no supiera mirar con las manos. Dejé el bisturí. Mis dedos temblaban al sacar el papel. Lo desdoblé con infinito cuidado. Estaba escrito con bolígrafo azul, con una letra que reconocí al instante, aunque estaba temblorosa. Deformada por la debilidad o el miedo, era la letra de mamá. Y la fecha en la esquina superior derecha me heló la sangre: 14 de febrero, 3 meses antes de su muerte. 3 meses antes de que, supuestamente, ella firmara el testamento que me desheredaba por desinterés. Leí la primera línea y el silencio de mi apartamento se rompió. No con un sonido, sino con el estruendo de mi propia respiración contenida. El papel de cebolla crujió entre mis dedos. Un sonido frágil, casi obsceno en el silencio de la madrugada. Mis manos, que un momento antes manipulaban el bisturí con precisión profesional, ahora temblaban violentamente. Alicé el pliego sobre la mesa de la cocina, usando el mango del bisturí para aplanar los dobleces marcados. La luz cenital de la lámpara de techo proyectaba mi sombra sobre la caligrafía azul, haciendo que las letras parecieran moverse. Bailar con una urgencia desesperada. 14 de febrero, la fecha se clavó en mi mente. San Valentín. El día que Roberto me llamó para decirme que mamá había tenido un episodio de confusión y que no debía llamar por unos días para no alterarla. Recordé haber enviado flores, un ramo de tulipanes blancos, sus favoritos. Roberto me dijo después que ella los había tirado a la basura, sin mirarlos. Bajé la vista a la primera línea del texto. Mi querida niña, mi Clara. El aire se escapó de mis pulmones. Shock, puro y paralizante. No hija ingrata, no Clara la ausente. Mi querida niña. Esas 3 palabras desmontaban en un segundo el edificio de mentiras que Roberto había construido durante el último año. El testamento decía que me odiaba. El notario leyó palabras de rencor. Pero aquí, en este papel oculto como un secreto de Estado, mi madre me llamaba con la ternura de antaño. Mis ojos se llenaron de lágrimas, emborronando la tinta azul. Pero me obligué a parpadear para limpiarlas. Tenía que leer. Tenía que entender: si estás leyendo esto, es porque has salvado mis libros. Sabía que lo harías. Sabía que Roberto no vería valor en ellos y que tú, mi ratón de biblioteca, vendrías a rescatar a Heathcliff y a Catherine. Es mi única esperanza, Clara. Es el único buzón seguro que me queda en esta casa que se ha convertido en una cárcel. ¿Cárcel? Sentí un frío repentino en la nuca. Me levanté y fui a comprobar el pestillo de la puerta de mi apartamento, una reacción irracional, nacida del miedo que emanaba de la carta. Volví a sentarme. Tengo que escribir rápido. Son las 3 de la madrugada y la enfermera nueva, esa mujer de manos frías que Roberto trajo, duerme en la habitación de al lado con la puerta abierta. Dice que es por mi seguridad, para vigilar mi respiración. Pero sé que vigila mis palabras. La letra se volvía más picuda, más apresurada a medida que avanzaba el párrafo. Había manchas de tinta, como si hubiera apoyado el bolígrafo con demasiada fuerza en momentos de ansiedad. Clara, no creas nada de lo que te digan. No estoy loca. Estoy vieja, estoy cansada y me duelen los huesos, pero mi cabeza sigue siendo mía, aunque Roberto se empeñe en decirme que olvido cosas. Me dice que tú no llamas. Me dice que las cartas que llegan son facturas, pero yo sé que escribes. Lo siento en el pecho. Sé que no me has abandonado, aunque él me repita cada mañana, con esa sonrisa de paciencia infinita, que te has olvidado de tu vieja madre.
Un sollozo se me escapó, un sonido agudo y feo. Confusión y dolor. Durante meses, yo había vivido consumida por la culpa, creyendo que mi madre había muerto, pensando que yo era un monstruo. Y todo el tiempo, ella había estado allí, lúcida, esperando una llamada que Roberto bloqueaba, leyendo un silencio que Roberto fabricaba. ¿Por qué? ¿Por qué tanta crueldad? La herencia ya iba a ser suya en su mayoría. Yo nunca peleé por eso. ¿Por qué aislarla? Seguí leyendo, buscando la respuesta. Ayer vino el notario Echeverría. Roberto lo trajo. Me hicieron firmar papeles. Me dijeron que eran trámites para la gestión de la finca, poderes notariales para que Roberto pudiera pagar a los médicos. Pero vi cómo se miraban. Vi la prisa de Roberto por guiar mi mano. Clara, tengo miedo. No sé qué he firmado. Creo que me están quitando todo, pero eso no me importa. Lo que me importa es que me están quitando a ti, la imagen de mi madre, pequeña y frágil en su cama inmensa, rodeada de hombres con trajes y documentos legales, forzada a firmar su propia sentencia de aislamiento. Me provocó náuseas. Roberto ha cambiado el teléfono. Dice que el antiguo estaba roto. Ahora solo él tiene el inalámbrico. Cuando le pido llamar, dice que no estás, que estás viajando, que estás ocupada. Pero la semana pasada, escuché su voz en el pasillo. Te estaba hablando. Le oí decir tu nombre, y cuando entró, me dijo que habías llamado para pedir dinero. Sé que es mentira, Clara. Tú nunca pides nada, apreté el papel con furia. Roberto me había dicho ese día que mamá estaba dormida. He escondido esta carta aquí porque sé que este es el único lugar donde Roberto no mirará. Él odia estos libros. Odia todo lo que no sea oro o tierra. Si encuentras esto, hija mía, por favor, perdóname por no haber sido más fuerte. Perdóname por haber dejado que él tomara el control. Estoy sola. Estoy rodeada de gente, pero estoy sola. Y tengo miedo de que, si no hago lo que él dice, cumplirá su amenaza. Me detuve. ¿Amenaza? Di vuelta a la hoja. El reverso estaba escrito con una letra aún más temblorosa, casi ilegible. Me dijo que si no colaboraba, que si seguía preguntando por ti o intentando salir al jardín sin permiso, Los Álamos ya no sería mi hogar. Dijo que hay lugares para ancianas con problemas mentales donde nadie va a visitarlas nunca. Me describió una habitación blanca, clara, sin ventanas, sin libros. El papel se me cayó de las manos. No era solo aislamiento, era terror, psicológico, brutal. Mi hermano, el hijo perfecto, el pilar de la sociedad, había amenazado a su propia madre con encerrarla en un manicomio si no le cedía el control total y absoluto. La había torturado con el miedo a la soledad institucional para romper su voluntad. Me levanté de la silla, sintiendo que la pequeña cocina se me venía encima. Caminé de un lado a otro, respirando con dificultad. La rabia que sentía no era caliente, era gélida. Era una claridad asesina. Roberto no solo me había robado la herencia, me había robado la despedida, me había robado la paz de mi madre en sus últimos días. La había secuestrado en su propia casa, usando mi nombre como arma para herirla. Clara no llama, Clara pide dinero, Clara te ha olvidado. Volví a la mesa. Recogí la carta con cuidado, como si fuera una prueba forense, que de hecho lo era. Te quiero, Clara. No dejes que te digan lo contrario. Y si puedes, si encuentras esto a tiempo, sácame de aquí. O al menos, saca la verdad. La carta terminaba ahí, sin firma, solo con una mancha borrosa, donde una lágrima había caído sobre la tinta fresca. Miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Mi madre había muerto hacía una semana. No había llegado a tiempo para sacarla de allí. Esa culpa siempre sería mía. Pero la segunda petición, saca la verdad. Eso sí podía hacerlo. Roberto pensó que había ganado. Pensó que, al darme los libros por caridad, me estaba humillando. No sabía que me estaba entregando el arma del crimen. No sabía que su avaricia y su desprecio por lo viejo habían preservado la única voz que podía destruirlo. Tomé mi teléfono móvil. Busqué el número de Roberto. Sabía que era tarde. Sabía que era impulsivo. Pero la imagen de mi madre aterrorizada en su cama, amenazada con una habitación sin ventanas, borró cualquier rastro de prudencia. No iba a esperar a los abogados. No iba a esperar a la mañana. Él iba a escuchar mi voz ahora mismo. Y esta vez no sería la voz de la hermana sumisa. Sería la voz de la justicia despertando. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Cada timbrazo era un latido sordo en mi oído, amplificado por el silencio sepulcral de mi cocina a las 2 de la madrugada. Mi dedo estaba blanco de tanto apretar el teléfono contra mi oreja. La carta de mamá yacía sobre la mesa como un cadáver expuesto, testigo mudo de la atrocidad. Clara,
La voz de Roberto al otro lado era pastosa, cargada de sueño y de una irritación profunda. ¿Sabes qué hora es? ¿Ha pasado algo con la casa? No hubo hola, no hubo preocupación. Solo la molestia de un hombre al que se le interrumpe el descanso de los justos. La encontré, Roberto, dije. Mi voz salió extraña, vibrante, como si no me perteneciera. ¿Qué encontraste? ¿De qué hablas? Estás borracha. Vete a dormir. Encontré la carta, le corté, subiendo el tono. La que mamá escondió en el ejemplar de Cumbres Borrascosas. La que escribí el 14 de febrero, el día que me dijiste que estaba confusa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de confusión, sino un silencio táctico. Pude imaginarlo sentándose en su cama, encendiendo la lámpara de la mesilla, su mente calculadora procesando la nueva variable. Clara, su voz cambió. Ya no era sueño, era condescendencia. Por favor, mamá escribía muchas cosas al final. Listas de la compra que no tenían sentido. Nombres de gente muerta. Su mente no estaba bien. Lo sabes. No me hables como si fuera estúpida, escupí. Esto no es una lista de la compra. Es una declaración, Roberto. Describe cómo la aislaste. Describe cómo le prohibiste hablar conmigo. Y describe la amenaza. Hice una pausa, dejando que la palabra flotara en el éter digital entre nosotros. ¿Le dijiste que la meterías en un asilo si no firmaba? Pregunté, mi voz quebrándose por la rabia. ¿Le dijiste que la dejarías morir en una habitación sin ventanas? Escuché un suspiro largo, exasperado. El sonido de alguien que tiene que explicarle álgebra a un niño pequeño. Clara, eres muy dramática. Siempre lo has sido. Hizo una pausa y escuché el clic de un encendedor. Estaba fumando. Mamá estaba ingobernable. Se negaba a tomar su medicación. Quería salir a la calle en camisón. Necesitaba estructura. Le dije que, si no cooperaba con los cuidados en casa, la única opción médica viable era una institución. Eso no es una amenaza, es una realidad geriátrica. Ella dice que tenía miedo. Grité, perdiendo el control. Dice que interceptaste mis llamadas. Filtré sus llamadas, corrigió él con una frialdad que me dio náuseas. Cada vez que hablaba contigo se alteraba. Se ponía a llorar. Mi deber como hijo presente, el hijo que estaba allí, era proteger su estabilidad emocional. Y si eso implicaba cortar la comunicación con la fuente de su angustia, lo hice. Y lo volvería a hacer. Su admisión, tan tranquila, tan desprovista de culpa, fue más aterradora que cualquier negación. Él no creía haber hecho nada malo. Él se veía a sí mismo como el héroe pragmático que gestionaba un activo difícil. Eres un monstruo, susurré. La manipulaste para que te lo dejara todo. Eso se llama coacción. Y tengo la prueba escrita de su puño y letra. Roberto soltó una risa breve, seca. Prueba. Clara, por favor. Tienes un papel garabateado por una mujer de 80 años diagnosticada con demencia senil incipiente, sin notarizar, sin testigos, escondido en una novela barata. ¿De verdad crees que eso vale algo en un tribunal frente a un testamento redactado por Echeverría, firmado ante notario y con certificados médicos de lucidez adjuntos? La realidad legal me golpeó. Él tenía razón. Un papel encontrado en un libro era la palabra de una muerta contra la maquinaria legal de los vivos. Tengo la verdad, te insistí, aferrándome a mi única tabla de salvación. Tienes un papel mojado, replicó él, su voz endureciéndose. Y te advierto, Clara, si intentas usar eso para manchar mi nombre e impugnar el testamento, te demandaré por difamación. Y tengo los recursos para hacerlo. Tú apenas tienes para pagar el alquiler de ese cuchitril donde vives. Sentí la impotencia subir por mi garganta como bilis. Él tenía el dinero, el poder y la ley de su lado. Yo solo tenía una carta triste. Nadie te va a creer, continuó, clavando el último clavo. Mamá les decía a todos que estabas ausente. A Echeverría, al médico. Incluso a esa enfermera ladrona, Lidia, la que tuve que despedir porque le llenaba la cabeza de pájaros. Todos vieron a una madre abandonada y a un hijo devoto. Esa es la narrativa, Clara. Acéptala. Lidia, el nombre brilló en mi mente como una bengala en la oscuridad. La carta la mencionaba, la enfermera nueva, esa mujer de manos frías. Pero Roberto acababa de decir algo más. Dijo que la había despedido. Dijo que era una ladrona. Y dijo que le llenaba la cabeza de pájaros. Si Roberto la odiaba, si Roberto la había despedido, entonces Lidia no era su cómplice, era su enemiga. Una calma repentina se apoderó de mí. Roberto, en su arrogancia, acababa de cometer el error clásico de los villanos, hablar demasiado.
Me había dado el nombre de la única persona que había estado dentro de esa casa, la única testigo de la estructura que le imponía. Tienes razón, Robertón, dije, bajando la voz, fingiendo una derrota que ya no sentía. No tengo dinero, y no tengo abogados. Me alegra que entres en razón, dijo él, suavizando el tono, volviendo a ser el hermano magnánimo. Quema ese papel, Clara. Es por tu bien, no te tortures con fantasías. Buenas noches, colgó, el pitido del teléfono cortado sonó en la cocina vacía. Miré la carta de nuevo. Roberto pensaba que esto era el final de la discusión. Pensaba que me había asustado con su lógica legal y su amenaza financiera, pero no sabía lo que acababa de hacer. Me había dado un hilo del que tirar. Lidia, la enfermera. Si mamá decía que Lidia vigilaba sus palabras, pero Roberto decía que la despidió por llenarle la cabeza de pájaros, había una contradicción. O Lidia era una espía de Roberto que luego se volvió inconveniente, o Lidia había intentado ayudar a mamá y Roberto la había eliminado de la ecuación. De cualquier manera, Lidia sabía la verdad. Me senté frente a mi ordenador portátil. Eran las 2:30 de la mañana. Mis ojos ardían, pero la idea de dormir era ridícula. Abrí el buscador Lidia enfermera cuidados geriátricos Ciudad Nada. Demasiado genéricos busqué en las redes sociales. Busqué en los foros de empleo locales. Recordé que mamá mencionó la enfermera nueva en febrero. Roberto la despidió. ¿Cuándo? Antes de morir mamá. Necesitaba encontrarla. Ella era la pieza que faltaba. La carta era la voz de mamá, pero Lidia era los ojos que habían visto el terror. Si lograba que ella hablara, si lograba que corroborara lo que decía la carta, entonces ya no sería la fantasía de una anciana senil. Sería un testimonio. La furia impulsiva se transformó en una misión fría y metódica. Roberto me había retado a probarlo. Pues bien, iba a encontrar a su enfermera ladrona y juntas íbamos a desmontar su mentira perfecta. Y así, mientras la ciudad dormía ajena a mi guerra, comencé la cacería, no por el dinero, por la dignidad de la mujer que escribió mi nombre con miedo en un papel de cebolla. La noche se disolvió en una neblina grisácea de café frío y pestañas de navegador abiertas. Mi cacería digital había sido un fracaso frustrante. Lidia era un nombre demasiado común, y sin un apellido, buscarla era como intentar encontrar una página específica en una biblioteca incendiada. Roberto había sido meticuloso al borrar las huellas de su gestión. No había facturas de agencias de enfermería en los papeles que me dejó ver, ni rastros en las redes sociales de mamá, que llevaban inactivas años. Amaneció con esa luz sucia de ciudad que no promete nada bueno. Mis ojos ardían. Me levanté de la silla, rígida, y mi mirada cayó de nuevo sobre la caja de cartón, mi herencia de papel. Roberto había dicho que Lidia le llenaba la cabeza de pájaros a mamá. Si Lidia hablaba con ella, si tenían una conexión, quizás había dejado algo más que palabras. Empecé a vaciar la caja de nuevo, esta vez no con reverencia, sino con desesperación forense. Sacudí cada libro. Mujercitas. Nada. Cumbres borrascosas. Ya me había dado el tesoro mayor. El recetario. Abrí el cuaderno de cocina de la abuela. Páginas manchadas de aceite, olor a canela. Lo pasé rápido. Y entonces, un trozo de papel rectangular cayó al suelo, deslizándose desde la sección de postres. No era una receta antigua. Era un recibo de farmacia. Térmico, moderno, con la tinta empezando a desvanecerse. Lo recogí. Fecha, 20 de enero. La farmacia del pueblo, Farmacia Los Álamos. Lista de medicamentos, lorazepam, en Alapril. La lista habitual de mamá. Pero abajo, en el campo de retirado por, había una firma garabateada y un nombre impreso en letra pequeña por el farmacéutico para el control de estupefacientes. DNI, 89 Cetan Lidia Muñoz. Lidia Muñoz. Sentí una descarga eléctrica en la columna. Un apellido. Tenía un apellido. Me lancé al ordenador. Lidia Muñoz, enfermera provincia. Los resultados se filtraron. Apareció un perfil de LinkedIn desactualizado. Una foto borrosa de una mujer de unos 50 años, con cara amable y uniforme azul. Auxiliar de geriatría disponible. Y un número de teléfono móvil en un currículum adjunto de hacía 2 años. Marqué el número. Mi corazón latía en mi garganta, un tamborileo ansioso. Por favor, que sea el mismo número. Por favor, un tono. 2, 3, sí. Una voz de mujer, cautelosa, cansada. ¿Lidia Muñoz? Pregunté, tratando de que mi voz no sonara histérica. Sí, soy yo. ¿Quién llama? Soy Clara. Clara Álvarez de la Vega. La hija de Matilde. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio denso, cargado de un miedo repentino. Pude escuchar cómo su respiración se detenía un instante.
No, no quiero problemas, dijo Lidia, su voz bajando a un susurro apresurado. Su hermano me dijo que, si volvía a hablar con alguien de la familia, me denunciaría. Yo no robé nada. Se lo juro. Esas cucharillas de plata ya no estaban cuando yo llegué. Lo sé, Lidia. Lo sé, la interrumpí, hablando rápido para evitar que colgara. No llamo por la plata. Sé que no robaste nada. Roberto miente. Él es un hombre peligroso, señorita Clara. Usted no sabe, sé lo que le hizo a mi madre. Lancé la frase como un anzuelo. Encontré una carta. Una carta que mamá escondió en un libro. Ella me cuenta que tenía miedo, que la amenazaron. El silencio al otro lado se transformó. Ya no era miedo defensivo. Era el silencio de alguien que comparte un trauma. ¿Encontró la carta del libro verde? Preguntó Lidia con un hilo de voz. Mi piel se erizó. Ella sabía de la carta. Sí. Cumbres borrascosas. Lidia soltó un suspiro tembloroso como si hubiera estado conteniendo el aire durante meses. Dios mío. Pensé que la había tirado. Doña Matilde me hizo vigilar la puerta mientras la escribía. Estaba aterrorizada. Me hizo prometer que no la tocaría, que la dejaría allí para usted, Lidia. Necesito verte, supliqué. Necesito que me cuentes qué pasó en esa casa. Roberto dice que mamá me odiaba, que no quería verme, pero la carta dice lo contrario. Voy a impugnar el testamento, pero necesito un testigo. Necesito tu voz. No puedo, dijo ella inmediatamente, el pánico volviendo a su tono. Su hermano me amenazó. Me dijo que se aseguraría de que no volviera a trabajar en ningún lado. Tengo hijos, señorita. No puedo perder mi licencia. Él ya ganó, Lidia. Tiene la casa, tiene el dinero, pero no puede tener la verdad. Si tú testificas, su amenaza de robo se desmorona. Yo te protegeré. Mi abogado te protegerá. Mentí porque no tenía abogado, pero necesitaba darle seguridad. Hubo una pausa larga. Podía oír el ruido de fondo de una televisión matinal en su casa. La vida normal siguiendo su curso, mientras nosotras hablábamos de una jaula de oro. Doña Matilde. Ella lloraba por las noches, llamándola a usted, dijo Lidia, con la voz quebrada. Me partía el alma. Él le desconectaba el teléfono y le decía que usted había llamado para gritarle. Era crueldad, señorita, pura maldad. Ayúdame a demostrarlo, Lidia. Por ella te escuché un suspiro de resignación. Trabajo en la cafetería El Molino, en el centro, turno de tarde. Ahora limpio mesas, ya no cuido ancianos. Venga a las 5, si él se entera. No se enterará. Gracias, Lidia. Colgué el teléfono. Mis manos sudaban. Tenía un nombre, tenía una confirmación y tenía una cita. La esperanza frágil que había sentido al encontrar la carta se estaba solidificando en algo más duro, más peligroso. Roberto había construido una fortaleza de mentiras, pero había dejado una puerta trasera abierta, la humanidad de las personas que él consideraba insignificantes. Miré el reloj. Tenía 5 horas para prepararme, 5 horas para convertirme en la mujer que podía mirar a los ojos al miedo y convencerlo de hablar. La cafetería El Molino era un hervidero de ruido, el estruendo de la máquina de café, el tintineo de cucharillas y el murmullo de conversaciones triviales. Era el lugar perfecto para esconder un secreto, un refugio de anonimato en medio del caos de la tarde. Llegué a las 5 en punto, con el corazón latiéndome en la garganta y la carta de mamá doblada dentro de mi bolso, quemándome como una brasa. Busqué a Lidia. No fue difícil encontrarla. Estaba sentada en una mesa pegada a la ventana, pero mirando hacia el interior del local con la postura defensiva de quien espera un golpe. Llevaba un uniforme de camarera color granate que le quedaba un poco grande y tenía las manos, rojas y agrietadas por el trabajo, aferradas a una taza de manzanilla. Se veía mucho más vieja que en la foto de su currículum. El miedo y el cansancio le habían robado 10 años. ¿Me acerqué despacio, Lidia?, pregunté suavemente. Ella dio un respingo, derramando un poco de té sobre la mesa. Sus ojos, oscuros y nerviosos, me escanearon. Al reconocerme, quizás por el parecido con mamá, su expresión se suavizó en una mezcla de alivio y lástima profunda. Señorita Clara, susurró, indicándome la silla frente a ella. Siéntese rápido, por favor. No quiero que nadie nos vea. Me senté. El plástico de la silla estaba pegajoso. Gracias por venir, dije. No vine por usted, respondió ella, bajando la vista a sus manos. Vine por doña Matilde, porque lo que ese hombre le hizo. Eso no tiene perdón de Dios, cuéntamelo, Lidia. Necesito saberlo todo. La carta dice que la amenazó. Lidia miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchaba. Se inclinó hacia mí y su voz se convirtió en un hilo urgente y doloroso. No solo la amenazó, señorita.
La rompió. Lidia empezó a hablar y cada palabra era un puñal. Me contó cómo Roberto llegaba a la casa con una sonrisa para los vecinos, pero en cuanto cerraba la puerta, se transformaba. Me contó cómo desconectaba los teléfonos de la pared, cómo le decía a mamá que yo había llamado para pedirle que vendiera las joyas, que yo era una sanguijuela. Ella gritaba su nombre, Clara, por las noches, cuando la medicación le bajaba las defensas. Lloraba y decía, ¿por qué no viene? ¿Por qué no me quiere? Y él se paraba en la puerta de su cuarto y le decía, porque está ocupada gastándose tu dinero, madre. Olvídala. Sentí las lágrimas resbalar por mis mejillas, calientes y silenciosas. La crueldad era tan calculada, tan íntima. ¿Y el testamento? Pregunté, con la voz estrangulada. La carta dice que la obligó a firmar. Lidia sintió vigorosamente. Fue un martes. El notario Echeverría vino con él. Doña Matilde estaba mal ese día, muy confundida. Yo le había dado su dosis de calmantes porque estaba agitada. Su hermano Roberto le dijo que, si no firmaba los papeles de administración, él dejaría de pagar la calefacción, que la dejaría pasar frío. Y luego le habló del lugar blanco, el asilo. Dije, sí. Le dijo, firma, mamá, o mañana mismo te llevo a la residencia estatal. Allí no te dejarán tener tus libros. Doña Matilde tenía pánico a morir fuera de su casa. Firmó llorando, señorita. Firmó sin leer, solo para que él dejara de gritarle. La imagen de mi madre, drogada y aterrorizada, firmando su desheredación bajo coacción, me llenó de una furia volcánica. Eso es delito. Lidia, descaptación de voluntad. Si testificas eso ante un juez, el testamento es nulo. Lidia se echó hacia atrás, el miedo volviendo a sus ojos. No puedo. Se lo dije por teléfono. Roberto me dijo que, si abría la boca, diría que yo robé la cubertería de plata de la abuela. Dijo que tenía fotos mías saliendo con bolsas. Eran bolsas de mi ropa sucia, pero ¿quién me va a creer a mí? Soy una enfermera pobre, él es un señor respetable. ¿Me meterán en la cárcel? No te meterán en la cárcel, insistí, agarrando su mano sobre la mesa. Estaba helada. Roberto miente. Es su táctica, el miedo. Pero tú tienes la verdad, y yo tengo la carta. Juntas somos más fuertes que él. Lidia retiró su mano. Usted no entiende el poder que él tiene. Me destrozará. Perderé este trabajo. Mis hijos. Lidia, por favor, supliqué. Mamá te confió esa carta. Te pidió que la dejaras en el libro para mí. Ella confiaba en ti. Lidia se quedó en silencio, mirando el líquido ámbar de su manzanilla. Vi la lucha en su rostro, la decencia contra la supervivencia. Finalmente, suspiró. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó algo pequeño. No era una prueba legal. Era una libreta pequeña, de espiral, con las tapas gastadas. Yo llevaba un registro, dijo, empujando la libreta hacia mí. Para el médico. Anotaba la medicación, la tensión y los cambios de humor. La abrí. Eran anotaciones clínicas, fechas y horas. 14 de febrero. Las 15. Paciente muy alterada tras visita del hijo. Llora. Dice que la van a encerrar. Tensión 18 de octubre. Se administra lorazepam extra bajo orden verbal del Singer Roberto, 20 de febrero. Notario en casa. Paciente sedada previamente. Se observa coacción verbal. Miré a Lidia. Ella no sabía términos legales, pero había documentado el crimen día a día, con la inocencia de quien solo quiere hacer bien su trabajo. Esto es oro, Lidia, dije, apretando la libreta. No voy a ir al tribunal, Clara. No puedo subirme a un estrado, dijo ella, con voz firme pero triste. Pero quédese con la libreta. Si eso le sirve, úselo. Pero no me pida que me enfrente a él cara a cara. Era una victoria a medias, pero era suficiente para empezar. Tenía la carta de mamá y el diario clínico de la enfermera que corroboraba las fechas y el estado mental. Tenía la cronología del abuso. Gracias, Lidia, dije, guardando la libreta junto a la carta. Esto servirá. Te prometo que no dejaré que te haga daño. Lidia se levantó, alisándose el delantal. Hágalo pagar, señorita. No por el dinero, sino porque nadie debería morir con tanto miedo. La vi alejarse entre las mesas, una mujer pequeña cargando un peso enorme. Me quedé sola en la cafetería con las pruebas de la infamia en mi bolso. Roberto creía que había enterrado a mamá y a su enfermera bajo capas de amenazas y tierra. Pero los muertos hablan si tienes el valor de escuchar. Y ahora, yo tenía el altavoz, con la carta de mamá ardiendo en mi bolso y la libreta de Lidia como un escudo de papel. Busqué ayuda.
No podía permitirme los bufetes de cristal y caoba que frecuentaba Roberto, esos lugares donde la justicia se cobra por horas y se sirve con café expreso. Acudí a Andrés, un antiguo compañero de universidad que había cambiado la restauración de libros por la restauración de derechos. Su despacho estaba en un entresuelo ruidoso, olía a tabaco frío y estaba sepultado bajo montañas de expedientes. Pero Andrés tenía algo que los abogados de Roberto no tenían. Hambre de verdad, le puse todo sobre la mesa, el testamento notariado, la carta en papel de cebolla y el diario clínico de la enfermera. Andrés leyó en silencio, frunciendo el ceño, pasando las páginas de la libreta con un respeto casi religioso. «Esto es dinamita», Clara dijo finalmente, quitándose las gafas para frotarse los ojos cansados. «Pero Roberto tiene un tanque blindado. Un testamento notarial es la verdad oficial. Para derribarlo, tenemos que probar no solo que tu madre quería otra cosa, sino que fue coaccionada en el momento de firmar. Se llama vicio del consentimiento por intimidación. Tengo las fechas», señalé la libreta. El día de la firma, Lidia notó que estaba sedada y que Roberto la amenazó. «Sí, pero Lidia no quiere testificar». La libreta es prueba documental, pero sin su ratificación en el estrado, los abogados de Roberto la atacarán. Dirán que es fabricada, que es la venganza de una empleada despedida. Andrés me miró fijamente. «Clara, si hacemos esto, vamos a la guerra. Roberto te va a atacar con todo. Te investigarán, congelarán cualquier activo que reclames, te difamarán. ¿Estás lista para que tu nombre sea arrastrado por el barro?» Pensé en la habitación de mamá, sin mis fotos. Pensé en el miedo en su letra. «Hazlo, Andrés. Presenta la demanda». La notificación cayó sobre los álamos como una bomba. No vi la cara de Roberto cuando el alguacil le entregó la citación, pero pude sentir la onda expansiva. 3 días después, la respuesta llegó a mi apartamento. No fue una llamada furiosa esta vez. Roberto había aprendido. Fue un burofax del bufete Galtieri Asociados, los leones más caros de la ciudad. La respuesta legal era un ladrillo de 50 páginas diseñado para intimidar. Negaban todo. Alegaban que la carta hológrafa manuscrita era una burda falsificación realizada por mí en un intento desesperado de extorsión. Solicitaban un peritaje caligráfico forense, insinuando que la letra temblorosa no era por miedo o enfermedad, sino por mi torpeza al imitarla. Y, como golpe final, anunciaban una contrademanda por injurias y calumnias, solicitando una indemnización que me dejaría endeudada de por vida. «Quieren asustarte para que evitáis la demanda antes de llegar a juicio», me explicó Andrés. Mientras revisábamos los documentos, bajo la luz fluorescente de su despacho. «Saben que no tienes dinero para un juicio largo. Quieren asfixiarte económicamente. Que lo intenten», dije, aunque por dentro estaba aterrorizada. Mis ahorros se estaban evaporando solo con las tasas iniciales. La fase de instrucción fue una tortura lenta. Los abogados de Roberto solicitaron mi historial financiero, mis correos electrónicos, intentando pintar el retrato de una hija fracasada y codiciosa que necesitaba dinero desesperadamente. Tuvieron que admitir la existencia de la carta para someterla a peritaje, y ese fue su primer error. El perito calígrafo, un hombre designado por el juzgado, fue imparcial. Su informe llegó 2 semanas antes del juicio. Andrés me llamó eufórico. «Es auténtica, Clara. El perito certifica sin duda que la letra es de Matilde Álvarez. Y hay más. El análisis de la presión del bolígrafo indica tensión muscular extrema y variaciones compatibles con un estado de ansiedad aguda. La ciencia dice que tu madre estaba aterrorizada cuando escribió eso. Fue la primera victoria. Roberto no podía decir que era falsa. Ahora tenía que probar que mamá estaba loca cuando la escribió. Pero Roberto tenía un as bajo la manga. Presentó una declaración jurada del doctor Valladares, el médico de cabecera de la familia, un hombre que había cenado en Los Álamos 1000 veces. El documento certificaba que, en las fechas de la carta y el testamento, Matilde sufría de delirios paranoides persecutorios hacia sus cuidadores y familiares. «Están usando su miedo contra ella», dije, sintiendo una impotencia amarga. «Dicen que su miedo a que le enterraran era un delirio, no una amenaza real. Es su palabra contra la carta», dijo Andrés. «Todo depende del juez y del juicio. Clara, necesito que busques algo más. Cualquier cosa que demuestre que Roberto tenía un motivo urgente para forzar ese testamento en ese momento. La avaricia siempre deja rastro». Volví a leer la carta de mamá esa noche, buscando pistas que se me hubieran escapado. «Creo que me están quitando todo». Roberto era rico, o eso aparentaba. Tenía la finca, las inversiones de papá,
¿Por qué la prisa? ¿Por qué amenazarla en febrero para que firmara ya? Recordé algo, un detalle en la carta que había pasado por alto por centrarme en lo emocional. En el reverso, justo antes de la mención del asilo, mamá había escrito una frase inconexa, casi un garabato al margen: preguntan por la cuenta de Zurich. No se lo he dicho, es para ti. Zurich, papá viajaba mucho a Suiza por negocios en los años 90. Siempre se rumoreó que tenía una cuenta de ahorros privada, un fondo de emergencia para la familia. Yo pensé que era una leyenda urbana o que se había gastado hace años. Pero sí mamá la mencionaba, y sí Roberto la estaba presionando. Llamé a Andrés a las 3 de la mañana. Andrés, Suiza. Roberto no quería la finca. La finca da gastos. Roberto buscaba liquidez. Creo que mamá tenía una cuenta que él no podía tocar sin su firma o sin ser el heredero universal absoluto. Si esa cuenta existe y Roberto intentó acceder a ella antes de la muerte de tu madre, o si la vació justo después con el poder notarial. Tenemos el móvil del crimen, dijo Andrés, despertándose de golpe. Tenemos la avaricia, solicitamos una comisión rogatoria urgente para investigar movimientos financieros internacionales, una jugada arriesgada que consumió mis últimos recursos. Pero el juez, intrigado por la discrepancia entre la carta y el testamento, la autorizó. El día del juicio se acercaba. Yo estaba arruinada, agotada y difamada, pero tenía la carta validada, la libreta de una enfermera asustada y la sospecha de una fortuna oculta. Roberto llegó al tribunal rodeado de su séquito legal, con la mandíbula tensa y la mirada oscura. Ya no había sonrisas de lástima. Ahora me miraba como a una igual, como a una amenaza real. Y eso, para mí, ya era una victoria. La hija ingrata había venido a cobrar la deuda moral. La sala de audiencias número 4 era un cubo de madera y silencio, diseñada para intimidar. El aire acondicionado zumbaba con una frecuencia baja que se metía en los huesos, o quizás era mi propio miedo vibrando. Yo estaba sentada en el banco de los demandantes, con las manos sudadas apretando la carpeta que contenía la carta de mamá. A mi lado, Andrés repasaba sus notas con una calma frenética, moviendo papeles de un lado a otro, al otro lado del pasillo. Roberto estaba flanqueado por 3 abogados de trajes grises idénticos, como una manada de tiburones protegiendo al gran blanco. Roberto no me miró. Mantenía la vista fija al frente, con la barbilla alta, proyectando esa imagen de dignidad ofendida que tan bien se le daba. Parecía el hijo doliente, obligado a defender la memoria de su madre de una hermana rapaz. Si yo no supiera la verdad, hasta yo le creería. Todos en pie, anunció el alguacil. La jueza, una mujer de edad indefinida, con una mirada que parecía taladrar el alma, entró y se sentó. Golpeó el mallete una vez. El sonido seco marcó el inicio de la batalla final. Los abogados de Roberto atacaron primero y fueron despiadados. Su estrategia no era defender el testamento, sino destruirme a mí. Señoría, dijo el abogado principal, un hombre con voz de barítono, estamos ante un caso clásico de remordimiento financiero. La demandante, Clara Álvarez, abandonó el hogar familiar hace 20 años. No visitó a su madre en sus últimos meses. No llamó. Y ahora, al descubrir que su madre, en su plena y lúcida voluntad, decidió premiar al hijo que sí estuvo presente, recurre a la invención y a la calumnia. Proyectaron mis extractos bancarios en la pantalla. Mis deudas, mi alquiler modesto, los ingresos irregulares de mi taller de restauración. La demandante necesita dinero, continuó el abogado, señalándome con un dedo acusador. Y está dispuesta a falsificar la letra de una anciana enferma para conseguirlo. Sentí las miradas de la sala clavadas en mi nuca. Me sentí sucia, pequeña, expuesta. Roberto asintió levemente, con una tristeza ensayada. Luego llegó el turno del doctor Valladares. El médico subió al estrado y juró decir la verdad. ¿Cuál era el estado mental de doña Matilde en febrero?, preguntó la defensa. Paranoide, respondió el médico sin dudar. Tenía delirios de persecución. Creía que la gente le robaba. Creía que la querían encerrar. Es muy común en su patología. Cualquier carta escrita en ese estado es fruto de una mente quebrada, no de la realidad. Mi corazón se hundió. Estaban convirtiendo el grito de auxilio de mamá en un síntoma clínico. Su miedo al asilo no era real para ellos. Era paranoia. Andrés se levantó para el contrainterrogatorio. Sabía que no podíamos ganar en el terreno médico. Teníamos que cambiar el campo de batalla. Doctor Valladares, dijo Andrés, usted dice que doña Matilde deliraba sobre que le quitaban todo. ¿Sabía usted que, en esas mismas fechas, el hijo, Roberto Álvarez, estaba intentando obtener un poder notarial absoluto sobre sus cuentas extranjeras? Objeción, gritó la defensa.
Especulación. No es especulación, señoría, dijo Andrés, sacando un documento sellado con el escudo de la Comisión Rogatoria Internacional. Es evidencia, la jueza se inclinó hacia adelante. Admitida. Continúe, letrado. Andrés caminó hacia el centro de la sala. Ya no miraba al médico, miraba a Roberto. Y por primera vez, en toda la mañana, Roberto perdió su compostura. Se removió en su asiento, aflojándose el nudo de la corbata. Señoría, dijo Andrés, su voz resonando con fuerza. La defensa alega que Matilde Álvarez cambió su testamento por amor y gratitud. Nosotros alegamos que lo hizo bajo coacción extrema, motivada por la desesperada necesidad de liquidez de su hijo. Andrés levantó el informe bancario que acabábamos de recibir de su hija. El 10 de febrero, 4 días antes de que Matilde escribiera la carta de socorro, Roberto Álvarez intentó retirar 2 millones de francos suizos de la cuenta de su padre en Zurich. El banco denegó la operación porque la cuenta era mancomunada y requería la firma de Matilde. El murmullo en la sala fue inmediato. Roberto se puso pálido. Roberto tenía deudas de juego y de inversiones fallidas que ascendían a 3 millones de euros, continuó Andrés, implacable. Necesitaba ese dinero ya. Pero su madre se negó a firmar la transferencia. Me giré para mirar a mi hermano. Su máscara se había roto. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando una salida. Así que Roberto cambió de táctica, dijo Andrés, girándose hacia el jurado invisible. La aisló. Cortó el teléfono. Despidió a la enfermera que podía ser testigo. Y la amenazó con lo único que ella temía más que a la pobreza, morir sola en un asilo. Eso es mentira, gritó Roberto, poniéndose de pie. Sus abogados intentaron sentarlo, pero él los apartó. Ella quería dármelo. Yo cuidé de ella. Siéntese, ordenó la jueza, golpeando el mallete. Andrés no se detuvo. El 20 de febrero, el notario fue a la casa. Matilde, sedada y aterrorizada, firmó el Nuevo Testamento y un poder general. ¿Y saben qué pasó al día siguiente, señoría? Andrés hizo una pausa teatral. El 21 de febrero, la cuenta de Sweet fue vaciada, transferida íntegramente a una cuenta offshore a nombre de Roberto Álvarez. Doña Matilde no murió de desamor. Señorial, concluyó Andrés, dejando caer el informe sobre la mesa de la defensa como si fuera una losa. Murió sabiendo que su hijo le estaba robando y que la única forma de evitar el manicomio era dejar que lo hiciera. La carta en el libro no es un delirio, es la crónica de un atraco doméstico. La sala quedó en un silencio absoluto. La narrativa de la hija ingrata se había evaporado. Ahora todos veían la verdad, la avaricia depredadora de un hijo que no podía esperar a que su madre muriera para cobrar. La jueza miró a Roberto. Su mirada ya no era imparcial, era gélida. Roberto estaba hundido en su silla, con la cara entre las manos. Sus abogados recogían papeles nerviosamente, sabiendo que el barco se hundía. Yo apreté la mano de Andrés bajo la mesa. Mis lágrimas caían, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Mamá no estaba loca. Y yo no estaba sola. La verdad, escondida en una novela y en una cuenta suiza, había salido a la luz. El mazo de la jueza no cayó de inmediato. Hubo un silencio prolongado, un hiato en el tiempo, donde el polvo de la sala parecía quedarse estático. La jueza revisaba los documentos bancarios que Andrés había presentado, pasando las páginas con una lentitud deliberada que torturaba a la defensa. Roberto, al otro lado del pasillo, ya no era el gigante de los negocios. Era un hombre encogido, sudoroso, aflojándose el cuello de la camisa como si la soga ya estuviera allí. Finalmente, la jueza levantó la vista. Se quitó las gafas y miró directamente a mi hermano. Singer Álvarez, dijo, y su voz resonó sin necesidad de micrófono. Este tribunal ha visto muchos casos de disputas familiares, pero rara vez ha visto una evidencia tan flagrante de depredación económica y abuso psicológico hacia una persona vulnerable. Roberto intentó hablar, balbucear una excusa sobre gestión de patrimonio, pero la jueza levantó una mano, cortándolo en seco. La cronología es irrefutable. El intento de retiro de fondos, la negativa de la madre, el aislamiento repentino, la coacción documentada por la enfermera y, finalmente, la firma del testamento bajo sedación y amenaza, seguido del vaciado de cuentas. No es gestión, señor Álvarez. Es expolio. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Andrés me apretó el brazo en base a las pruebas documentales, periciales y financieras, continuó la jueza, adoptando el tono formal de la sentencia. Declaro que el testamento otorgado el 20 de febrero es nulo de pleno derecho por vicio del consentimiento. La voluntad de doña Matilde Álvarez fue quebrantada mediante intimidación y dolo.
Hubo un jadeo colectivo en la sala. Asimismo, la jueza no había terminado. En vista de la gravedad de los hechos, este tribunal abre diligencias penales contra Roberto Álvarez por apropiación indebida, coacción y maltrato a persona mayor. Se ordena el bloqueo preventivo inmediato de todas sus cuentas, incluidas las offshore, para restituir el patrimonio sustraído a la masa hereditaria. ¡Pum! El mazo golpeó la madera. El sonido de la justicia. Roberto se derrumbó, no metafóricamente. Sus piernas cedieron y cayó sentado en el banco, con la mirada perdida. Sus abogados, esos tiburones de trajes caros, empezaron a recoger sus maletines con una prisa indecente, distanciándose físicamente de su cliente ahora tóxico. Me giré para mirarlo. Quería sentir satisfacción, quería sentir el placer de la venganza. Pero lo que sentí fue una pena inmensa. Pena por el niño que había sido, pena por la familia que destruyó por dinero que ni siquiera era suyo. Lo tenías todo, Roberto, le dije, aunque él estaba demasiado aturdido para escucharme. Tenías su amor, tenías su confianza, solo tenías que esperar, pero tu codicia tenía prisa. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de odio y miedo. Tú siempre fuiste la favorita, escupió con veneno infantil. No respondí con calma. Yo fui la que no le puso precio a su vida. El alguacil se acercó a Roberto. No lo esposaron allí mismo, pero la implicación era clara, su libertad tenía los días contados. Salí de la sala de audiencias caminando sobre mis propias piernas, sin el peso de la culpa que había cargado durante meses. La sentencia no solo me devolvía la herencia, me devolvía la verdad. Mi madre no me había odiado. Mi madre había muerto luchando por mí, escondiendo su amor en un libro para que Roberto no pudiera robarlo. Y esa era la única victoria que importaba. Regresar a Los Álamos no fue un desfile triunfal. No hubo música, ni vecinos aplaudiendo en la verja. Fui sola, una semana después del juicio, en el mismo autobús de línea que me había llevado allí el día del desalojo. Llevaba en el bolso el juego de llaves nuevo que el juzgado me había entregado, pesadas y frías, el símbolo metálico de mi victoria legal. Pero mientras caminaba por el sendero de grava, bajo un sol de primavera que parecía pedir disculpas por el invierno tan largo, no me sentía como la dueña. Me sentía como una superviviente que regresa al lugar del naufragio. La casa estaba en silencio, pero esta vez el silencio no era hostil. Ya no olía a la medicina rancia de la enfermedad ni a la colonia cara y agresiva de Roberto. Olía a polvo cerrado y a madera antigua, esperando respirar. Abrí la puerta principal. El chirrido de las bisagras seguía allí. Roberto nunca las engrasó, pero ahora sonaba familiar, casi acogedor. Entré, el vestíbulo estaba semivacío. Roberto, en su previsión de derrota o simplemente por pura malicia, se había llevado los cuadros de valor y la platería antes de que el bloqueo de cuentas fuera efectivo. Quedaban las marcas rectangulares en el papel pintado, fantasmas de donde habían colgado los paisajes flamencos. No me importó, esos cuadros siempre me parecieron oscuros. Lo que él no se pudo llevar, porque estaba atornillado al suelo y al alma de la casa, era la luz que entraba por el ventanal del fondo. Caminé despacio, recorriendo las habitaciones como si fuera la primera vez. Fui a la cocina. Estaba limpia, estéril. Abrí la nevera, vacía, salvo por una botella de agua caducada. Fui al salón. Los muebles estaban allí, despojados de sus adornos. Y finalmente, fui a la biblioteca, era el lugar que más temía ver. Empujé las puertas dobles, las estanterías estaban devastadas. Roberto había cumplido su amenaza de tirar papel viejo antes de que la medida cautelar lo detuviera. Quedaban huecos enormes, heridas abiertas en la madera de roble. El suelo estaba sucio. Pero yo no venía con las manos vacías. Dejé mi bolso en el suelo y saqué la caja de cartón que había traído conmigo. La misma caja de descartes que me llevé bajo la lluvia. La brisa que cumbres borrascosas. El libro verde, desgastado, el guardián de mi secreto y de mi salvación. Caminé hacia la estantería principal, la que estaba frente a la chimenea apagada. Busqué el lugar exacto donde solía estar. Había un hueco en el polvo, con una solemnidad que me hizo temblar las manos. Coloqué el libro en su sitio. No era solo un libro. Era la primera piedra de la reconstrucción. «¿Ya estás en casa?», mamá, susurré. Y por primera vez en años, sentí que la casa me respondía. No con un eco, sino con una sensación de peaceta física. Como si los muros soltaran el aire contenido, me senté en el sillón de lectura de mi madre. Ese orejero de terciopelo granate que Roberto despreciaba por viejo. Saqué de mi bolsillo la caja de música. Durante las noches de insomnio antes del juicio, la había reparado.
Había limpiado el óxido, enderezado el cilindro y engrasado el mecanismo con mis aceites de restauración. No estaba perfecta. La madera tenía cicatrices que nunca desaparecerían y la bisagra siempre estaría un poco torcida. Pero funcionaba, le di cuerda. Una vuelta, 2, 3, el mecanismo giró. Las notas metálicas, cristalinas y melancólicas llenaron la biblioteca vacía. Claro de luna cerré los ojos. Y allí estaba ella. No la anciana asustada que escribía cartas a escondidas vigilando la puerta. No la mujer medicada que firmaba papeles por terror. Vi a la madre que me enseñaba a leer, la que olía a vainilla, la que amaba la música triste. Sentí su presencia, no como un fantasma, sino como una certeza. Roberto había intentado borrarme de su vida, quitar mis fotos, interceptar mis llamadas, pero no había podido borrar el vínculo. Ella me había buscado hasta el final. Había peleado por mí con la única arma que tenía, su amor escrito en un papel de cebolla. Lloré. Pero no fueron las lágrimas de rabia del despacho del notario. Fueron lágrimas de limpieza. Lloré por el tiempo perdido, por el dolor que ella sufrió sola, pero también lloré de gratitud. Porque la duda que me había carcomido el alma, la duda de si mi madre me había dejado de querer, se había disipado para siempre. Cuando la música terminó, el silencio volvió, pero ya no estaba sola. Saqué el móvil y marqué un número. Diga, Lidian, dije. Soy Clara. Estoy en Los Álamos, señorita Clara. Me enteré de la sentencia. Gracias a Dios, Lidia, la casa es grande, y voy a necesitar ayuda para ponerla en orden, no para limpiar mesas, para cuidar de la memoria de este lugar. Y, bueno, creo que a mamá le gustaría que volvieras, a tomarte un té en la biblioteca, sin miedo. Escuché su risa suave, aliviada. Al otro lado, iré, Clara. Iré, colgué. Me levanté del sillón. Fui hacia la ventana y abrí las cortinas pesadas que Roberto siempre mantenía cerradas. La luz de la tarde inundó la habitación, iluminando el polvo que flotaba en el aire, convirtiéndolo en oro. Miré hacia el jardín. Los Rowley seguían allí, impasibles. Roberto estaba detenido, sus cuentas congeladas, su reputación destruida por su propia avaricia. Yo tenía poco dinero líquido, muchas reparaciones por hacer y una biblioteca que volver a llenar. Pero me sentía inmensamente rica. Tenía la verdad, tenía mi oficio, y tenía la certeza absoluta de que, en esta casa, el amor había sobrevivido al miedo. La hija ingrata había regresado, y esta vez se quedaba para siempre. Pasó un año. Roberto fue condenado a 3 años de prisión por apropiación indebida y coacción. La justicia fue lenta pero implacable. Nunca fue a visitarlo. Su ausencia en mi vida fue el último regalo de paz que me dio. Aunque fuera involuntario, convertí Los Álamos en algo más que una casa. Abrí un taller de escuela de restauración de libros antiguos en la planta baja. Lidia se convirtió en mi mano derecha, gestionando la administración con la misma eficiencia con la que cuidaba pacientes. La biblioteca volvió a llenarse, no con libros de adorno, sino con volúmenes heridos que venían a ser curados. Igual que nosotras. A veces, cuando trabajo tarde y la casa está en silencio, abro el ejemplar de Cumbres Borrascosas. La carta sigue allí, guardada en un sobre de conservación libre de ácido. Ya no la leo con dolor, sino como un recordatorio. Aprendí que la herencia más valiosa no son las tierras ni las cuentas en Suiza. Es la integridad de saber quién eres y cuánto te amaron, incluso cuando el mundo te decía lo contrario. Mi madre me dejó la mejor lección: la verdad, como un buen libro, puede resistir el fuego, el tiempo y el olvido, siempre que haya alguien dispuesto a rescatarla al fin de la historia. La justicia siempre llega, y así cerramos las puertas de Los Álamos con la certeza de que la verdad, aunque sea de papel, es más fuerte que el acero. Si se te encogió el corazón con la carta oculta de Matilde y celebraste la victoria de Clara frente a la codicia de su hermano, por favor, déjanos un me gusta para apoyar el canal, suscríbete a Verdad y Ruina y activa la campanita para no perderte ningún episodio de nuestra serie Herencias Envenenadas, donde exploramos los secretos más oscuros que las familias ocultan. Comparte este relato con ese amigo que ama los libros antiguos. Quizás le inspires a buscar sus propios tesoros ocultos.